Alguien que me conteste. Sí. Vale, perfecto. Decidme si conseguís ver la presentación bien y me escucháis bien. Ahora cuando empiece, a ver, desde aquí. Ay, pero espera, escape. A ver un segundito. Claro, no puedo ver las notas. ¿Me estáis escuchando? Ay, no. Ah, sí, sí que me estáis escuchando, vale. Lo que pasa es que la presentación quería enseñárosla con mis notas, pero bueno, os la hago sin las notas y no pasa nada. Voy. Lo que pasa es que mientras os estoy presentando no puedo interaccionar con vosotros, ¿no? ¿O vosotros me podéis hablar? Si nosotros quitamos el micrófono podemos contestarte. Vale, vale, perfecto. Pues interrumpidme en cualquier momento, ¿vale? Voy a empezar la presentación. Cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado clara o que queráis que repita, me interrumpís, ¿vale? Porfa. Venga, pues vamos para allá. Bueno, gracias a Lidia y gracias a Lemes otra vez por confiar en mí y, y, bueno, invitarme a estas charlas que para mí son enriquecedoras también por un lado, por el compromiso que siempre tenemos, ¿no? A lo largo de nuestra carrera de compartir lo que sabemos y además de aprender cada día o reforzar lo que sabemos o aprender algo más al actualizarnos, ¿no? Yo hice esta sesión ya hace unos años para un curso online y, bueno, al repasar he visto algunos conceptos o algunos datos que os puedo dar más actualizados. Y bueno, respecto al código de infarto, sabéis que en medicina y en la actuación, sobre todo en lo que corresponde al área de urgencias y emergencias, tenemos una serie de procesos que son tiempo dependientes, como lo es el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que es a lo que se refiere el código de infarto. La importancia de esta patología, de esta entidad, viene determinada por la mortalidad del síndrome coronario agudo. De hecho, pues eso, es la primera causa de fallecimiento en todos los grupos y, y, bueno, pues en el caso es extrapolable a toda Europa y a nuestra comunidad. En el caso del síndrome coronario, además, tiene la peculiaridad de que muchas de las muertes suceden a nivel hospitalario y lo que se vio con el tiempo es que la mortalidad y la morbilidad se podían reducir si reducíamos los tiempos a la hora de abrir esa arteria responsable de la angina y del infarto y con las consecuencias que ello conlleva. ¿Vale? Y como veis en la columna señalada en la gráfica de la derecha, que corresponde a la Comunidad Valenciana, la evolución de la mortalidad desde 2004 a 2014, pues se ha ido reduciendo conforme hemos ido implementando estas medidas, entre ellas en el año 2012 se puso en marcha el código de infarto y con ello conseguimos mejorar la supervivencia. De hecho, esta es una de las últimas gráficas que ha publicado la Sociedad Española de Cardiología respecto a la efectividad de la implementación del código infarto y se ve muy chiquitín. Luego os pasaré todo esto, tanto la presentación como la sesión, un documento PDF con el código, ¿vale?
Y lo que pone de manifiesto, así grosso modo, os explico en las pequeñas líneas que veáis en todas las comunidades, en todas se ve una línea inversamente proporcional entre la mortalidad y la cantidad de ICPs de angioplastias primarias que se realizan. Con lo cual, cuantas más angioplastias primarias realizamos, menor mortalidad tiene el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo sabéis que se fundamenta en un signo clínico que es el dolor torácico. Y el dolor torácico sabéis que es un síntoma, que es un motivo de consulta que muchas veces no está al 100% identificado por el paciente como algo grave y el retraso de esa consulta o la mala descripción de ese dolor hace que retrasemos el diagnóstico. Y ya sabéis que en el caso de las mujeres y de las personas ancianas y los diabéticos, suelen tener otras presentaciones más atípicas, otros síntomas que distorsionan un poco más los algoritmos diagnósticos y hacen que retrasemos aún más toda esta cadena asistencial que vamos a describir ahora. Bueno, esta es la diapositiva friki, esta noche de guardia, y es una tontería para que os acordéis de que aquí la clave va a estar en una red asistencial que establezcamos entre todos los especialistas y la clave va a estar también en la persona que lea el primer electro y active toda esta cadena. Hasta ahora, necesito feedback. ¿Me escucháis bien? Sí, todo perfecto. Vale, pues continuamos. Bueno, pues como decimos, es un trabajo multidisciplinar y entonces va a requerir que nos pongamos en comunicación y que tengamos bien claro en qué consiste el código, cuáles son sus tiempos, cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión. Y cuando activamos un código, el equipo de trabajo se coordina perfectamente desde la prehospitalaria, las urgencias hospitalarias y los equipos de hemodinámica. Que deciros que en el caso del código infarto, cuando activamos un código, realmente lo activamos a través del equipo de hemodinámica y el equipo de hemodinámica estará formado por todo el personal que veis en la sala de hemodinámica, pero también estarán los equipos, los intensivistas, que son al fin y al cabo quienes recibirán esa llamada desde urgencias o desde la prehospitalaria para activar el código y estarán presentes además durante la intervención porque, como entenderéis, después de realizar una angioplastia, el destino del paciente es la UCI. Entonces, ¿cuáles fueron los 4 objetivos o cuáles son los 4 objetivos fundamentales de cualquier código infarto que se implementa en cualquier comunidad? Y en este caso, este es nuestro código infarto, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2012, con la intención de ¿qué? De mejorar la asistencia, de que lleguemos cuanto antes a ese paciente con la clínica compatible, cuanto antes hagamos un electro y cuanto antes activemos esta cadena de asistencia. En segundo lugar, unificar los criterios. Como sabéis, es muy importante en medicina y sobre todo en patologías tiempo dependientes y sobre todo en la emergencia, que tengamos todos unos criterios claros para no divagar, para no retrasar el diagnóstico, para no hacer falsas activaciones, porque, bueno, sabréis que obviamente no todos los hospitales tienen, bueno, de hecho no hay ningún equipo de hemodinámica que esté 24 horas en un hospital. Lo que pasa es que hay hospitales terciarios con hemodinámica 24 horas. ¿Qué significa? Que generalmente en horario laboral, de 8 a 3, hay un equipo, sí que está de presencia física todos los días, pero en horario de guardia, es decir, de 3 de la tarde a 8 de la mañana, existe un equipo localizado que se activa y tienen un tiempo de respuesta. Como sabéis, cuando están localizados, pues tienen la obligación de poder tener un tiempo de respuesta corto para acudir al hospital, mientras llegamos nosotros y preparar enseguida el laboratorio de hemodinámica para realizar la ICP, ¿vale? Entonces es muy importante cuando activamos un código que lo tengamos todo claro porque vamos a movilizar toda una maquinaria que además implica que haya gente que está de guardia localizada y se desplaza al centro para realizar la angioplastia primaria. En tercer lugar, el objetivo del código infarto es dar una formación específica y exigir una formación específica de todo el personal que vaya a estar implicado en el código. Es decir,
Ahora veréis en los distintos ámbitos en los que podemos encontrarnos este diagnóstico, pero todos desde atención primaria, prehospitalaria, urgencias y, por supuesto, hemodinámica y UCI, tenemos que tener todos claro esos criterios y esa formación específica para que estemos hablando todos el mismo idioma. Y en cuarto lugar, se establecieron unos ítems de calidad y una serie de parámetros que debemos de registrar siempre que hacemos y que se activa y que se lleva a cabo un código de infarto, como son los tiempos, el tipo de estrategia de reperfusión que se ha elegido y otra serie de parámetros que nos permiten, con posterioridad, realizar un análisis de cuál ha sido cómo está mejorando la morbimortalidad y de cuáles pueden ser los puntos fuertes o los puntos débiles del código que con el tiempo haya que perfilar con el objetivo obvio de mejorar la morbimortalidad de nuestros pacientes. Y todo esto porque insistimos, como indica, es un código tiempo dependiente. ¿Por qué? Porque el tiempo es miocardio. De hecho, en la gráfica veis que estamos hablando de un plazo de las primeras 24 horas, pero en concreto de las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas, en los que, como veis, se va reduciendo el porcentaje, la probabilidad de supervivencia. Puede dar un lugar equívoco, pero lo que quiere decir es que, obviamente, cuando actuamos al inicio de los síntomas, la capacidad que tenemos de evitar que haya más tejido miocárdico dañado va decayendo con el tiempo, ¿vale? Porque sabéis que lo que sucede en la cardiopatía isquémica, en el síndrome coronario agudo, es que una arteria que tiene una placa de ateroma generalmente, aunque existen otros motivos por los que... Pero bueno, el fundamento de todo este tratamiento es porque se forma un trombo sobre un lecho arteriosclerótico y lo que sucede es que la arteria se ocluye totalmente el vaso y que provoca, de inicio provoca una angina, un angor, un dolor, una sensación de dolor por hipoperfusión, porque están sufriendo las células miocárdicas por la falta de aporte sanguíneo y la falta de aporte de oxígeno. Y si esa falta de aporte de oxígeno se prolonga en el tiempo, lo que se traduce es en necrosis celular, ¿no? En necrosis de los miocitos y, por tanto, necrosis de las áreas que dependan de ese vaso afecto. Después veréis y parcelaremos el corazón. Sabéis que cuando leemos un electro estamos viendo distintas caras del corazón y, por tanto, distintas arterias que están afectadas. Y sabéis que dependiendo del territorio que afecte de miocardio, pues puede afectar más a la contractilidad, puede afectar más al sistema de conducción y, por tanto, ser más proarrítmico, provocar bloqueos, provocar fibrilación ventricular u otro tipo de arritmias que son, al fin y al cabo, las causas de fallecimiento y de que ese síndrome coronario agudo se traduzca en un exitus es el hecho de que provoque una arritmia maligna que no se cardiovierta o que provoque una disfunción miocárdica que sea irrecuperable, ¿vale? Por eso es tan importante la asistencia desde el primer momento, porque todas esas arritmias y alteraciones de la funcionalidad pueden suceder desde el primer momento, sobre todo lo que son arritmias malignas, como sabéis, pues en otro capítulo, pero la importancia de la desfibrilación precoz también tiene una curva muy parecida. Cada minuto que pasa sin desfibrilar un paciente es un 10% menos de supervivencia que tenemos y, por tanto, desde el primer momento que tenemos un paciente en el que detectamos un síndrome coronario agudo con elevación del ST, tenemos que monitorizarlo con un monitor desfibrilador y empezar la cadena asistencial. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que se trata de un síndrome coronario agudo con elevación del ST? Bueno, pues como criterios diagnósticos con un electro delante van a ser: 1, que tenga una nueva elevación del ST en 2 derivaciones contiguas de más de 1 milivoltio, ¿vale? Luego existen unas peculiaridades respecto a mujeres, respecto a hombres y respecto a las caras cardíacas que os pasaré, ¿vale? Pero para que se os quede así, grosso modo, una elevación del ST. Pero hay pacientes que en lugar de una elevación del ST lo que muestran es un bloqueo completo de rama izquierda de las de His, que sabéis que es un QRS ensanchado, que no era conocido y están en contexto de dolor. Es decir,
veréis a muchos pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda. Cuando un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda no puedes ver a priori una elevación del ST, pero si ese paciente recientemente además tenía un electro normal y ese bloqueo de rama izquierda podemos documentar que es de novo, lo consideraremos como un código infarto, lo consideramos una elevación del ST, ¿vale? Y lo que pasa es que tiene que estar en contexto de dolor. Es decir, como siempre decimos, los electros son papel con tinta. Los electros tienen que venir acompañados de un paciente. Es decir, un bloqueo de rama izquierda que nos encontremos de forma incidental en un paciente que no presenta dolor torácico no es una alarma, porque probablemente ha llegado ese bloqueo pues, en algún momento, pero no está en un contexto de una angina, con lo cual no se traduce en un código infarto, ¿vale? Y otra entidad que se incluiría dentro de este código sería una entidad que no muchos facultativos tienen en cuenta, y porque parece que todo código infarto es que el ST se vaya para arriba, ¿no? Pues no, hay un electrocardiograma que nos tiene que asustar mucho, es un descenso en muchas derivaciones, en 8 o más derivaciones, con además un aumento del ST en AVR y V1, pero lo que llama muchísimo la atención es que el ST hace un descenso muy pronunciado en muchas derivaciones. Eso es un tronco muy común y eso es una de las síndromes coronarios, una de las obstrucciones coronarias que más riesgo conlleva y que más tempranamente hay que tratar. ¿Qué es lo que pasa? Que de normal nosotros cuando hacemos un electrocardiograma para analizar en un paciente que tiene un dolor anginoso o un dolor susceptible de ser un dolor, un síndrome coronario, hacemos 12 derivaciones, ¿no? Ponemos las 4 derivaciones monopolares y colocamos las precordiales de V1 a V6, ¿no? Y entonces nos salen 12 derivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, aún con una clínica muy clara de dolor torácico, en esas 12 derivaciones no vemos una alteración del ST. Bueno, pues si la sospecha clínica es muy grande, debemos ampliar esas 12 derivaciones. Y son otras variantes del electro que, como sabéis, son las derivaciones derechas, que consiste en colocar los electrodos en espejo de V3 a V6 izquierdas en el lado derecho y las derivaciones posteriores, ¿vale? Que se conectan, el V1 iría a V7, que es la parte posterior, esto es la escápula, pues iría por detrás, V2 después y V3 después, ¿vale? Y en el electro apuntaríamos que son derivaciones posteriores, porque al modificar esos electrodos, podemos ver elevaciones del ST en caras del corazón que están un poco más ocultas y no se ven en esas 12 derivaciones. Y aquí tenéis el mapeo de a qué territorio del corazón corresponde una elevación del ST. Bueno, pues de V1 a V3, sabéis que es la cara anterior, anteroseptal, que corresponderá además con el sistema de conducción. De V2 a V4 la cara anterior, más hacia la esquinita iremos hacia el extremo, iremos a la cara apical. De 1 a VL es la cara lateral. De V1 a V6 y todo es un anterior extenso. La cara inferior va a estar alterada en 2, 3 y AVF. La cara posterior la veremos solo, la veríamos como un descenso de V1 a V3 en un electro de 12 derivaciones, pero si pusiéramos las derivaciones posteriores, de V1 a V7, ¿qué veríamos? Lo que vemos en espejo en un descenso lo veríamos como un ascenso. Y en la cara, y luego podría ser un inferoposterolateral y un ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Bueno, para recordaros, pues esto, lo que os decía, alteraciones, elevaciones del ST en 2, 3 y AVF me hablarán de un infarto de la cara inferior. Elevaciones en la cara lateral estarán en 1 AVL y V5, V6. Y el inferoseptal lo veríamos, el anteroseptal o el anterior lo veríamos en las precordiales anteriores. ¿Qué es lo que sucede? Porque hemos dicho, si es un bloqueo de rama izquierda de nuevo en contexto de dolor torácico, es un código infarto, es con elevación, ¿vale? Pero, ¿y si el paciente ya tenía un bloqueo de rama izquierda conocido y tiene un dolor torácico típico? Bueno, pues existen unos criterios, que son los criterios de Sgarbosa, que supongo que conoceréis, que son que se fundamentan en comparar el bloqueo de rama izquierda en un electro que tuviera previo con su bloqueo con el electro que muestra ahora. Y
y entonces ver si tiene más de 1 milímetro concordante en cualquier derivación, un descenso mayor de 1 milímetro de V1 o V3 o una elevación discordante pero de más de 5 milímetros. Y en el caso de pacientes que nos encontramos ya en parada, ¿no? Que directamente la presentación clínica no es que sea dolor torácico, es que es una muerte súbita. Bueno, pues los pacientes que por suerte se recuperan de una muerte súbita porque hacemos una RCP y salen de la parada, siempre hay que activar y avisar al hospital para que sea candidato a una coronariografía inmediata, porque en la mayor parte de los casos se trata de una cardiopatía isquémica, generalmente la muerte súbita, por lo que hemos hablado. En esos primeros minutos en que está sufriendo el miocardio la isquemia, si está afectado el sistema de conducción, o pueden existir arritmias malignas que conlleven una muerte súbita. Entonces, es muy probable que al recuperarse requiera de hacer una intervención coronaria. A veces, cuando recuperamos paradas, no siempre el electro de recuperación es un electro claro con elevación del ST. A veces salen con un ritmo idioventricular, salen con otra serie de ritmos que no parecen ser un síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero en cualquier caso hay que activar el código para valorar hacer una angioplastia urgente. Entonces, los objetivos del código infarto son que detectemos precozmente a estos pacientes, que los ubiquemos rápidamente donde vayan a recibir la mejor estrategia de reperfusión y elegirla. Entonces, ahora en los siguientes esquemas veréis las siglas PCM o el concepto de primer contacto médico. El tiempo va a empezar a transcurrir, el tiempo que vamos a contar para nuestros códigos va a empezar a transcurrir desde el primer electro que se realiza y ve un facultativo que valida ese electro, ¿vale? Entonces, ¿en qué contextos puede darse que haya un paciente con un dolor típico y un equipo sanitario que haga un electro y lo lea y lo interprete como código infarto? Pues en los servicios de emergencias hospitalarias, en atención primaria, en hospitales con capacidad de realizar una hemodinámica y en hospitales sin hemodinámica. Lo mejor que te puede pasar es que se active a través de los servicios de prehospitalaria. ¿Por qué? Porque el aviso, el paciente advierte de un dolor torácico que a veces describe como típico y ya desde el inicio de la grabación que se escucha a través del 112 o de las características que describe, se intuye que va a ser un síndrome coronario agudo. Ante la gravedad de la situación de no reconocerlo, sabéis que cuando llamáis al 112, el teléfono del 112 es el teléfono de emergencias común a los distintos equipos de emergencias y las personas que van a filtrar ese aviso son teleoperadores y teleoperadoras que trabajan con algoritmos. Y esos algoritmos, en lo que respecta a lo sanitario, están elaborados por nosotros y lo que van a hacer es discriminar al alza, es decir, al dolor torácico, sea de quien sea una persona joven de 20 años que está nerviosa y dice que le duele el pecho, que a priori pensamos que no va a ser un síndrome coronario agudo, hasta una persona de 60 años con factores de riesgo cardiovascular que dice que tiene un peso que le oprime, en el que sí que vamos a estar muy mosqueados con que sí que verdaderamente sea un síndrome coronario agudo. Pero para que quien desempate y quien vea esa clínica y quien valore eso, porque como sabéis, muchas veces los pacientes se salen del guión, el dolor torácico para el 112 es una prioridad 1, hasta que se demuestre lo contrario. Y generalmente solo se demuestra lo contrario hasta que llegamos al lugar, vemos al paciente y hacemos un electro, ¿vale? Con lo cual, es la forma más rápida de que a un paciente que ha empezado con dolor y que nos llama, vayamos y hagamos un electro en el lugar. El aviso del 112 pasa al Centro de Información y Coordinación de Emergencias, el CICU, y el CICU, como es un P1, que es una prioridad 1, va a activar un soporte vital avanzado, bien de enfermería, bien un soporte vital avanzado medicalizado. ¿Qué sucede en los equipos de emergencias? Que siempre vamos a tener
a nuestra disposición el que un monitor, un aparato de electrodos que tiene capacidad para realizar el electrodo de 12 derivaciones y, por otro lado, vamos a tener ya la equipación suficiente para tener al paciente constantemente monitorizado con un monitor desfibrilador y vamos a tener capacidad de empezar a tratar. Nosotros, de hecho, somos quienes activamos el código porque sí que tenemos esa capacidad de interpretar, estamos validados como intérpretes del electro para la activación del código. Y como sabéis, nosotros ya empezaremos a tratar dando el primer antiagregante, activaremos el código y en caso de que lo necesitara, pues igual si no llega a entrar en el código a hemodinámica, igual hacemos la fibrinolisis porque también tenemos capacidad de hacer el tratamiento de reperfusión por fibrinolisis en la prehospitalaria. El primer contacto médico, en otro contexto, puede suceder en atención primaria. ¿Cuándo sucede esto generalmente? Bueno, pues esto sucede sin duda en zonas más dispersas, en zonas rurales, en las que no hay más, las isocronas de los equipos de emergencias, del servicio de emergencias son más grandes y entonces no hay tanta capacidad para acudir directamente al paciente y es más sencillo que acuda a un centro de salud o que el centro de salud le asista para realizar el electro de 12 derivaciones. Los equipos de atención primaria pueden y deben estar en conocimiento de todo este código y de interpretar ese electrocardiograma. Pero lo que harán es ponerse en contacto con el 112 para decir, tengo un paciente con dolor torácico y una sospecha de un código infarto. Pero quienes vamos a validarlo seremos la prehospitalaria que lleguemos allí al lugar para empezar para hablar con hemodinámica o con intensivos para activar la cadena. El problema de esto es, como entenderéis, pues una demora, ¿no? Entre la demora que suponga que el paciente no haya interpretado eso como una urgencia y en lugar de llamar al 112, pues pida cita o se acerque a que le vean de urgencia al centro de salud o que no identifique bien los síntomas y los deje pasar y retrase la asistencia. Por otro lado, la demora que haya en el centro de salud de detectar a ese paciente como urgente para hacerles electro. Y por otro lado, la demora que exista en activarlo y que el servicio de emergencias acuda para leer el electro y validarlo. ¿Vale? Tercer escenario, que el paciente acuda a un hospital con hemodinámica. Esto, por un lado, es bueno porque no va a requerir un transporte interhospitalario ni prehospitalario. El paciente llega directamente a urgencias de un hospital y aquí son los equipos de los urgenciólogos los que se van a hacer cargo del paciente, los que van a hacer el primer diagnóstico y los que van a activar el código. Aún así, aunque pareciera que es el mejor escenario, como sabéis, en las urgencias hospitalarias, pues dependiendo de la presión asistencial y dependiendo de lo bien que cuente el paciente los síntomas, puede haber más o menos demora en su triaje y luego en el triaje, del mismo modo que en el triaje que se hace en el 112 existen unos algoritmos para sobrediagnosticar códigos de infarto para que no se nos escapen, en el triaje de los hospitales que corre a cargo de enfermería también existe discriminadores que ante un dolor torácico se avisa a un médico para hacer un electro en menos de 10 minutos, pero como sabéis, por presión asistencial, porque el paciente no lo cuente bien o por cualquier otro motivo, puede haber una demora entre que el paciente cuenta los síntomas, se trían como código rojo o código naranja, lo ve el médico y se activa todo el proceso, ¿vale? Entonces, es una buena situación porque una vez ya está en el lugar de hemodinámica, pero puede haber un decalaje temporal en lo que es el triaje. Y el cuarto escenario, que sería casi el peor, sería un hospital... ¿lo he dicho al revés? Bueno, aquí el último que quería poner sin hemodinámica. Bueno, diría que el peor, pero vamos a ver. En el peor de los casos, pero cuando se trata de hospitales con un sistema, ya os digo, bueno de triaje, esa demora se puede acortar. Aquí tendría que poner sin, ¿vale? Lo tachamos. En hospitales sin hemodinámica, como es mi hospital, el Dr. Peset,
son hospitales que tienen, en el caso de mi hospital, tenemos hemodinámica en los días laborables de 8 a 3, pero el resto de días tenemos que derivarlos a la C. El problema entonces que tenemos es que tenemos que tener muy buenos discriminadores en triaje para cuanto antes detectar al paciente, diagnosticarlo y trasladarlo a, en nuestro caso, la suerte que tenemos es que tenemos muy cerquita a los hospitales terciarios que sí que tienen capacidad de hemodinámica 24 horas. En nuestra ciudad son la FE, el General y el Hospital Clínico, ¿vale? Luego os enseñaré un esquema de los sitios donde hay hemodinámica 24 horas. Y bueno, en estas circunstancias lo que es más importante es eso, que se discrimine bien el síntoma, dolor torácico, y se supradiagnostique, es decir, se le dé una importancia mayor para cuanto antes tener un electro y poder activar el código si lo precisa. Con lo cual, lo más importante de la conclusión de todo esto es que para que se plantee el mejor escenario, y es que un paciente detecte un dolor que puede ser de origen coronario y puede ser un código infarto, llame al 112 y active el sistema, ¿vale? No se demore, no minimice los síntomas, no decida acudir al centro de salud o decida ir de motu propio a un hospital sin saber si tiene capacidad hemodinámica o no, ¿vale? Paro un segundito y me confirmáis que vamos bien. ¿Me decís cosas? Vamos bien, perfecto. Es que creo que los que te escriben por el chat tú no los lees. ¿El qué? Ah, no, Hay no lo gente que te leo. escribe por el chat, entonces ahora sí. Por eso que Vale, todo el ahora mundo sí. te contesta por el chat y tú no estás viendo lo que te dice nadie. Perdón, pues es que no sé verlo, no sé verlo si, a ver si soy capaz, es que, perdonadme, es mi primera vez, espero para la próxima estar un poco más ducha en todo esto, pero vamos, de vez en cuando iré Hola, mirando. mami. Hola. Mira, tienes una pestañita ahí entre la hora que tienes y las personas que estamos conectadas donde te aparece el chat. Arriba. Sí, Ahí. chatear con todos, pone ahí. Sí, ahí imagino que te aparecerá para los comentarios. Ah, perfecto. ¿Y si ahora presento, no se mira ese chat? A ver, Ya sabes, que estaban mirando la web. es que igual si presento, voy a ver. No, no os veo. A ver si, igual si minimizo, pero claro, si minimizo, tengo la presentación a un ladito y no os veo. Pero bueno, igual la puedo hacer más chiquitina. ¿Vosotros os importa si la Y hago si más no, pequeñita? si no presenta y cuando hagas alguna duda, pues miras al chat las respuestas. No, mira, creo que lo voy a hacer así. Ah, no puedo. Vale, pues nada, vosotros si no Que hablamos, conectamos el me audio y habláis. hablamos. Sí, porfa, interrumpidme de vez en cuando, es que si no, siento que estoy sola. Vale. Mamen, una cosa, a mí me sale Dime. una duda. Que Claro. si a ti te viene una persona que tú la ves bien y él te dice, no, sí, me duele un poco el pecho, pero yo estoy bien, y tú ves un electro que evidentemente no está bien, ¿a qué haces caso? A ver, un electro que te sugiera que es un síndrome coronario agudo, o sea, Claro. que cumple criterios Eso sí. Sí, claro. A ver, es muy importante, es verdad que es muy importante la clínica y también es muy importante otro dato, y es tener electros previos, ¿vale? A ver, hay trazados del electro, hay elevaciones del ST que claramente o es que es una pericarditis o es otra entidad que parece una elevación en un contexto isquémico o sucede muchas veces lo que es más probable es que sea un paciente de presentación atípica que venga pues por estoy un poco más cansado, o estoy más nervioso, o tengo dolor de espalda, o estoy un poco mareada. Generalmente diabéticos que, por ejemplo, tienen apenas dolor o incluso tienen un dolor atípico, un dolor que señalan como a punta de dedo, que te parece osteomuscular, pero si el electro es muy sugestivo, o sea, si cumple cumple criterios de un síndrome coronario, tienes que activarlo, o al menos consultarlo con UCI enseguida y decir, oye, nosotros desde la prehospitalaria, ante la duda, activamos el código. Y de hecho, a veces, si existe cierta duda, en algunas zonas, en nuestro caso, bueno, estamos implementándolo, pero tendríamos capacidad de enviar
los electrocardiogramas directamente a las unidades de hemodinámica. No se hace de momento, o sea, por el momento, porque además son unidades medicalizadas y somos nosotros los que decidimos si es un código o no. Pero ante la duda, muchas veces lo que consensuamos con el hospital es que llegaremos a urgencias y veremos la evolución del paciente y veremos el electro junto con el equipo de intensivos. Ante la duda, nosotros en prehospitalaria vamos a trasladar a un hospital con capacidad hemodinámica, porque muchas veces, porque si luego sí que es un código, hemos perdido un tiempo precioso y se va a generar además otro traslado secundario, ¿vale? Pero generalmente los pacientes que sí que tienen un síndrome coronario agudo, aunque minimicen los síntomas o aunque sean síntomas atípicos, hay datos de inestabilidad o que sí que mosquean. Pero vamos, ante un electrofeo, avisar a UCI siempre. Vale, y tú lo activas mediante el 112, el código. Claro. Vale. Nosotros cuando vamos a un dolor torácico o bien al domicilio o bien a un centro de salud, lo que hacemos es que corroboramos que es un código y lo que hacemos es llamar a nuestro equipo de coordinación, a nuestro centro de coordinación y decir, activamos un código. Entonces, a veces incluso sin colgar la llamada, el médico o médica coordinadora que está en ese momento de guardia contacta con el equipo de código infarto, que generalmente es el intensivista o la intensivista del hospital de referencia, para decirle, tengo la unidad alfa 3 en tal calle y que te van a activar un código. Generalmente nos ponen en comunicación a nosotros dos y hablamos. Oye, mira, es un paciente diabético que ha empezado con dolor hace media hora, es un dolor típico, tiene cortejo vegetativo, en el electro hay una elevación en la cara anterior y, bueno, de momento está con buenas tensiones, hemos controlado el dolor con morfina y tal. ¿Vale? Entonces dice, vale, pues traérmelo. Entonces el equipo de UCI habla con los hemodinamistas, si están de presencia, pues los llama al busca del hospital y si no, los llama al busca de localizados para que tenga todo el equipo, enfermería y el hemodinamista o la hemodinamista que estén de guardia. Y entonces así es como empieza la cadena. Durante el traslado incluso podemos tener comunicación. Hace poquito pues tuvimos un caso así, que justo al colgar pues empezó a fibrilar y tuvimos que desfibrilarlo unas cuantas veces, pero afortunadamente se cogió y fuimos. Pues de camino les avisamos, oye, como dato, te ha fibrilado unas cuantas veces y tal, por darle un poquito más de premura para ir directos. De hecho, muchas veces nosotros llegamos al hospital y ni siquiera paramos en el box de críticos, vamos directamente a la sala de hemodinámica para hacer la angioplastia y no retrasar nada. Madre mía, me parece increíble tanta velocidad y coordinación. La verdad es que sí, pero es muy guay el que todo esto esté muy claro y que todos sepamos cuáles son los mismos criterios y que tengamos tan buen canal de comunicación, porque así como a veces os da la sensación de que en la prehospitalaria estamos un poco solos. Y de este modo, con los códigos y con todos estos protocolos que hacemos entre todos, en el fondo te das cuenta de que eres un eslabón, ¿no? Y que además no estás solo, estás en comunicación con tus compañeros que ya te están esperando. Y además se minimizan mucho los tiempos. Por eso lo que decíamos en las diapositivas anteriores, que de hecho es el documento que publica la Sociedad Española de Cardiología, es que lo mejor que te puede pasar es que entre la llamada por el 112, porque es el canal más rápido de asistencia y para que toda la cadena vaya como un tiro. Y además nosotros empezamos a dar el tratamiento, empezamos a antiagregar y de hecho, si no llegamos, podemos fibrinolizarlo. Muy bien, muchas gracias. ¿Continuamos? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué haremos? Lo primero, ante un paciente, cuando ya nos hayan activado, estemos en el servicio de emergencias, en atención primaria o en urgencias del hospital. Pues el objetivo del código es que paciente que llega con dolor torácico, que puede ser sugestivo de ser un síndrome coronario agudo, hay que hacer un electro en menos de 10 minutos. De hecho, que, como os decía, todos estos tiempos se apuntan cuando se hace después la derivación o cuando en el propio hospital se
se hace el código, los informes de alta de urgencias o nuestros propios informes tienen los tiempos. Llama a las 9:36 y a las 9:46 activamos el código. Obviamente no es tan exquisito, pero bueno, sí que guardamos esos tiempos. No por automonitorizarnos, sino por ver dónde pueden estar los posibles retrasos. Sin duda, pues, por ejemplo, en un área de urgencias, pues no es lo mismo llegar con un dolor torácico el domingo a las 10 de la mañana, que lo previsible es que no haya casi nadie, que llegar un lunes a las 4 de la tarde, que está la urgencia llena de gente, pues probablemente haya más retraso tanto en el triaje como en la realización del electro y en su visualización, ¿vale? Pero el objetivo del código es que en menos de 10 minutos tengamos un electro. ¿Y qué tendremos que hacer? Pues 1, decidir cuál es la mejor estrategia de reperfusión. 2, activar los protocolos para ver si la reperfusión la hacemos nosotros en nuestro hospital o hay que ir a otro hospital. Y ya desde ese instante, lo que os decía, desde el momento en que metemos a un paciente en el diagnóstico de síndrome coronario con elevación del ST, es decir, en código infarto, lo tenemos que ubicar donde toca, es decir, si está con nosotros en la ambulancia, pues con nosotros todo el rato sin perderlo de vista, no podemos diagnosticar un escasez y pedir un soporte y mandarlo al hospital. El paciente tiene que estar constantemente monitorizado con un monitor desfibrilador y viéndolo nosotros. Habrá que coger un acceso venoso, preferiblemente miembro superior derecho, para dejar el izquierdo por si hacen el acceso radial para la angioplastia. Daremos el primer antiagregante, que sabéis que lo normal es dar 300 miligramos de aspirina, ¿vale? Vía oral, masticada. Nosotros damos el Adiro masticado porque tiene una absorción más rápida y hay alternativas, el Clopidogrel si fueran alérgicos, ¿vale? Pondríamos oxígeno suplementario si la saturación es inferior al 95%, y es muy importante tratar el dolor. ¿Por qué es tan importante? Porque es un círculo vicioso el hecho de tener dolor torácico que provoca isquemia, la isquemia provoca dolor, el dolor provoca una respuesta adrenérgica y eso provoca más consumo de oxígeno por parte del miocardio y empeora la situación. Entonces es muy importante llevar al paciente sin dolor. Y para tenerlo sin dolor tenemos nitratos que dilatan las coronarias para intentar que pase un poquito más de sangre y mejore un poquito la perfusión, y por otro lado, mórficos, ¿vale? Bueno, pues todo este es el kit de supervivencia hasta llegar a la hemodinámica, que sería, como os digo, por un lado tener un monitor desfibrilador. De hecho, lo más recomendable es, desde el momento en que se diagnostica, es monitorizarlo con las pegatinas, porque puede pasar lo que nos pasó y lo que nos pasa muchas veces, y es que el paciente pasa de estar fenomenal, de repente me mareo y es que está fibrilando. Afortunadamente, esas arritmias en el contexto del síndrome coronario agudo, como si las monitorizas y las ves precozmente, suelen ser muy agradecidas en el sentido de que responden muy bien a las desfibrilaciones iniciales. De hecho, el paciente este que os comento ni siquiera llegamos a darle masaje y fibriló 6 veces, porque entre una vez y otra se recuperaba completamente. No llegaba a tener tan bajo gasto porque enseguida a esa arritmia se le hace un choque eléctrico y recupera. ¿Por qué? Porque estaba con toda una cara anterior, estaba cogiendo el tabique y el sistema de conducción y estaba fibrilando, ¿vale? Y esas arritmias que detectamos tan precozmente suelen responder muy bien a la terapia de choque eléctrico y farmacológica. Pues eso, oxígeno, el acceso venoso, el Adiro. Deciros que hay una alternativa al Adiro vía intravenosa para pacientes que no tienen la vía oral en ese momento. Imaginaros que es una parada recuperada y activamos el código. Bueno, pues el antiagregante que le toca es la aspirina, pero la aspirina intravenosa, que es el Ingesprin. Y respecto a los nitratos, pues tenemos la cafinitrina, que la conocéis todos, que es la pastillita debajo de la lengua, que puede darse en forma de pastillita, o el Trin Spray, que es una nueva dispensación que tenemos en modo de spray, que también se coloca en la mucosa yugal para la rápida absorción. Y luego, si responden a este tratamiento oral, lo que hacemos es colocar una perfusión para que constantemente estemos intentando abrir un poquito el vaso hasta que lleguemos a la angioplastia.
y luego controlar el dolor. Esto es una ampollita de morfina, generalmente sabéis que lo controlamos con bolos intravenosos de cloruro mórfico, salvo en los casos en los que el infarto sea de cara inferior, que tienden a hipotensarse mucho y como la morfina es un analgésico que baja mucho la tensión, utilizamos otras alternativas como el fentanilo o la dolantina. Bueno, ¿me queréis? Voy a parar un segundico. ¿Me queréis preguntar algo? A ver que os vea, que ahora sí que no sé ver. ¿Dónde está el chat? Aquí. Vale, ¿todo bien? ¿Todo bien? No, todo genial de momento. Vale, fenomenal. Pues vale. Pues entonces, ¿cuál va a ser el criterio para elegir la estrategia de reperfusión? Bueno, pues sabéis que tenemos dos alternativas. Este trombo que se ha hecho en esta coronaria, podemos o meter una guía y hacer una dilatación con un balón y colocar una mallita, un stent, que este es el gol estándar, esta es la estrategia de reperfusión mejor para el paciente y es el objetivo que persigue el código infarto, y es que todo el mundo que pueda se lleve ese tratamiento, y si no tenemos el metalise, que es un fármaco que actúa en la cadena de la coagulación y disuelve el trombo de forma farmacológica. Obviamente preferimos este sistema, ¿por qué? Porque es como el definitivo que asegura después que no se vuelva a cerrar y parece a priori el menos agresivo. ¿Por qué? Porque el metalise va a actuar sobre este trombo, pero también va a ser un prohemorrágico, quiero decir, tienes que asumir una serie de riesgos de que disuelva este trombo, pero alguna arteria que pueda estar más frágil a nivel cerebral o a cualquier otro nivel pueda romperse y pueda tener efectos secundarios negativos. Además, ahora veremos el caso de los tiempos. En los trombos sabéis que pasan por distintas fases, la fase roja y la fase blanca, ¿no? Que tienen más fibrina o que tienen, que están más consolidados o menos consolidado el trombo. Entonces, cuanto más tierno esté el trombo, más eficaz va a ser la estrategia fibrinolítica, pero conforme van pasando las horas, ya el riesgo-beneficio va decayendo porque está tan conformado el trombo que no es tan eficaz el metalise. De hecho, a partir de las 6 horas ya no se recomienda. Entonces, ¿en qué consiste el código infarto? Realmente todo esto lo estamos hablando en las primeras 12 horas de evolución de un dolor típico con un electro compatible con un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿de qué va a depender nuestra estrategia? Pues del tiempo de evolución de los síntomas, viendo también el tiempo de retraso desde que tiene el dolor hasta que nos lo cuenta. A veces sucede ipso facto o sucede en el área de urgencias o a veces pues lleva ya unas horas de evolución. La demora añadida que pueda existir entre que diagnosticamos y llegamos a la estrategia de reperfusión, y también va a depender mucho de cómo de estable esté el paciente, cuánto margen clínico pensamos que nos va a dar para tratarlo. Entonces, respecto a los algoritmos de estrategia de reperfusión, los algoritmos de estrategia de reperfusión son todos comunes. Este que os he puesto aquí es el de la Sociedad Española de Cardiología y luego en cada comunidad, en cada código, este es el del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Con los distintos tiempos según el primer contacto médico, si es en emergencias, en un hospital sin capacidad de angioplastia, con capacidad, ¿vale? Y cuáles son los límites de tiempo que tenemos, ¿vale? Y este es el algoritmo que vamos a tener en el código infarto de la Comunidad Valenciana. Para que lo veáis un poquito mejor, este es otro esquema que yo he hecho aparte para, ya os digo, es una cosa muy específica, cuando tengáis que utilizarlo, pues lo comprenderéis un poco mejor y lo refrescaréis, pero realmente lo importante es tener en cuenta cuáles son los conceptos de tiempo, ¿no? Pues como os decía, existe un tiempo que es la demora del paciente, que es desde que tiene los síntomas hasta que activa el sistema de emergencias, ¿no? Luego el tiempo nuestro de demora del SEM. El tiempo cero, que voy a empezar a contar del código, es este de aquí, que es el que habíamos dicho, el primer electro que hacemos, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí tenemos el tiempo puerta-aguja, cuando nos estamos refiriendo a hacer una fibrinólisis prehospitalaria u hospitalaria, y el tiempo puerta-balón, que es el tiempo que va a transcurrir desde el primer electro hasta la angioplastia.
Entonces, los recomendados para la reperfusión son, desde el primer contacto médico, si vamos a fibrinolizarlo porque entra en trombolisis, hay que intentar hacerlo en menos de media hora. Si vamos a hacer una angioplastia primaria, menos de 90 minutos. La extrahospitalaria 30 minutos, menos de 90 minutos si es hospitalaria. Y entonces, si vamos a hacer una CTP, si vamos a hacer una angioplastia primaria, tenemos 90 minutos hasta llegar al hospital y 120 minutos hasta abrir la arteria, porque entendéis que el tiempo puerta-balón es el tiempo que transcurre desde que llegas a urgencias y se prepara el equipo de hemodinámica para ya meter la vía, ¿vale? Esto es un jaleo, que entiendo que lo es, pero yo creo que este es el esquema más claro de lo que estamos hablando. Código infarto. Código tiempo dependiente que se activa cuando un paciente con un dolor típico tiene criterios electrocardiográficos de síndrome coronario con elevación del ST y estamos en las primeras 12 horas del dolor. Si es una fase muy precoz, si estamos en las 2 primeras horas, si estamos a menos de 60 minutos de llegar a un hospital con capacidad de hemodinámica, que como comprenderéis aquí en la ciudad siempre deberíamos llegar, pero bueno, no siempre. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias podría no darse? Pues imaginaros que estamos en un séptimo sin ascensor, el paciente es una parada recuperada y no cabe la camilla por ningún sitio y hay que salir con él en decúbito y por la ventana con bomberos. Pues no llegamos a la angioplastia, ¿vale? O lugares de difícil acceso o, imaginaros, ahora no sucede, pero sí que ha habido veces que, pues por cuestiones de festividades, véase las fallas, pues no se ha podido, imaginaros un infarto en la calle Sueca el 19 de marzo. Pues puede que el retraso sea inasumible, pues porque los accesos estén dificultados y porque no dé tiempo, ¿vale? Entonces, asumiremos, si en menos de 60 minutos estamos en el hospital, angioplastia. Y si vamos a tardar más de 1 hora en llegar al hospital, lo fibrinolizamos. Y entre las 2 y las 12 horas tenemos más margen, ¿vale? ¿Por qué tenemos más margen? Porque, como os he dicho, en las 2 primeras horas el trombo es más blandito y la estrategia de fibrinolisis puede ser tan exitosa como la angioplastia en las fases precoces. Pero a partir de las 2 horas, como os decía, cae la eficacia de la fibrinolisis y entonces nos permitimos más margen para hacer la angioplastia. Entonces, pacientes con síntomas de menos de 12 horas de evolución o más de 12 horas si persisten los síntomas, eso ya, más que entrar en código, ya serían criterios entre UCI y hemodinámica para realizar angioplastias fuera de lo que sería el código, ¿vale? Pero permitiendo esos tiempos, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso, si el paciente está en shock cardiogénico, es decir, en el contexto del infarto, tiene los pulmones llenos de agua y porque ha fallado completamente el corazón, o tiene alguna contraindicación, como ahora os indicaré, para meterle el fármaco fibrinolítico, hay que ir sí o sí a la angioplastia. Entonces, cuando no podemos hacer la angioplastia, ¿en qué consiste la fibrinolisis? Pues eso, en colocar un fármaco que disuelva el trombo. Criterios, pues los criterios que tengamos de que sea un código infarto y, como os he dicho, rentable en las primeras 6 horas. Y condiciones, pues que la tensión sistólica sea mayor de 100, es decir, que esté hemodinámicamente estable, que no esté en shock y que no haya otros signos de que esté tan grave que ya esté como muy avanzado y que la estrategia mejor sea la angioplastia. Pero existen una serie de contraindicaciones absolutas, pues todas aquellas en las que el riesgo-beneficio de que te sangre por otro sitio y también comprometa su vida no sea rentable respecto a salvar miocardio con la fibrinolisis, pues que en cualquier momento haya tenido un ACV hemorrágico, un isquémico en los 6 meses previos, un trauma o neoplasia en el sistema nervioso central, una cirugía importante en las 3 semanas precedentes, un sangrado digestivo en el último mes, una diátesis hemorrágica, una alteración de la coagulación, una disección aórtica, o que hayan hecho, imaginaros, ayer me hicieron una biopsia hepática para ver no sé qué y hoy me da el infarto. Pues no, porque vamos a hacer la torta un pan. Si no se muere por el infarto, se morirá por un desangrado por la punción hepática.
y luego otras relativas que harán, pues bueno, al fin y al cabo, como os digo, nunca estamos solos y en el fondo si tenemos alguna duda, nosotros podemos consultar tanto con el equipo de intensivos como los cardiólogos, mojarnos y entre todos consensuar cuál es la mejor estrategia de reperfusión, o sea, si asumimos el riesgo de la fibrinólisis. Como os he dicho, parte importante del código infarto va a ser registrar todos estos tiempos, lo que os digo, según contacte con el hospital, con el servicio de emergencias, con atención primaria, nuestros tiempos, cuando se hace el piroelectro, cuando se avista al equipo de hemodinámica, a la sala de hemodinámica y cuando se abre la arteria. Y lo que os decía, es muy importante que a la hora de activar y de llevar al paciente al sitio de mejor, donde pueda recibir la estrategia de reperfusión mejor, conozcamos los recursos de cada hospital. Y realmente toda esta información, quien la coordina, vuelve a ser el CICU, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, que a nosotros, yo igual estoy en un domicilio, en una urbanización, y no sé bien dónde sectoriza el paciente y cuál es su unidad de hemodinámica de referencia. Y además, el siguiente dato que os voy a dar. Imaginaros que estoy en un sitio que le corresponde a la FE, pero llaman a hemodinámica de la FE y en ese momento están haciendo un procedimiento que además es complicado y no pueden dejar de hacerlo para hacer el nuestro. Entonces, aunque le corresponda a ese área, tendrán que buscar otra hemodinámica cercana para activar el código en otra zona. Y entonces puede que el CICU nos derive a otro hospital. Y bueno, esto es lo que os decía. La organización de los departamentos para la angioplastia en horario de jornada ordinaria y en horario de jornada continuada y guardias. Esto, la verdad es que lo tengo de 2015, que ha cambiado un poquitillo, pero bueno, como os decía, pues eso, hospitales terciarios con todos los recursos suelen tener hemodinámica 24 horas y cada vez más el código ha intentado que en zonas estratégicas sí que se pueda dar un servicio 24 horas de angioplastia para acortar las isocronas y que toda la población o la mayor parte de la población tenga las mismas oportunidades aunque viva en zonas más dispersas. Y bueno, esta era mi charla y mi reivindicación para la especialidad. Ahora sí, hablo con vosotras y con vosotras de lo que queráis. A ver. ¿Me decís cosas? Ay. No, vale, me estoy escribiendo. Vale, vale. Sí, os ha quedado todo claro. Muchísimas gracias. Espero que os haya servido y os haya aportado algo que no supierais o algo que os inquietara o que os interesara. Genial. El fibrinolítico que utilizamos, me pregunta Fran, pues utilizamos la tenecteplasa, utilizamos el Actilise. Es un fármaco que, bueno, realmente la estrategia... los tips de leer electros, pues mira, bueno, le respondo a Fran y luego le respondo a Almudena. Vale, el fibrinolítico, ya te digo, es el Metalise, que lo llevamos también nosotros en la ambulancia. Y la estrategia fibrinolítica sería, si decimos fibrinolizarlo, se le pondría un segundo antiagregante. Bueno, tenemos un esquema de tratamiento en función de si es mayor o menor de 75 años, porque como entenderéis, pues encima a mayor edad, mayor riesgo de sangrado. Entonces somos un poco más o menos agresivos, pero les pondríamos un segundo antiagregante, que normalmente es clopidogrel. Le pondríamos una dosis de heparina intravenosa y pondríamos el fibrinolítico que ajustamos por kilo de peso, se le pone en bolo lento y después se le pone ya la primera dosis de heparina subcutánea. O sea que es un fibrinolítico que sería la tenecteplasa más los dos antiagregantes y la heparina de bajo peso molecular que le ponemos. ¿Te ha quedado claro, más o menos, Fran? Genial.
Vale, y Almudena, lo de los tips del electro, pues justo, tengo que dar un seminario a... ¿A quién? No sois vosotros, ¿no? Bueno, claro, vosotros vais aparte, pero bueno, es otro seminario para la universidad y estoy preparando una sesión de tips de lectura de electros que si queréis en cuanto los tenga